muy importante y que no se ha hablado mucho de esto, que es la escasez de conductores profesionales en el transporte terrestre internacional. Y aquí tenemos a dos grandes expositores, se los voy a presentar. Tenemos a Martín Rojas, él es egresado de la Universidad de George Washington, con sede en Washington, D.C. Martín, en 1992, trabajó en la Cámara de Comercio México, Estados Unidos, y con base en Washington. En el 96 trabajó en la ATA, que es la American Trucking Association. Es un organismo cúpula del autotransporte de carga en Estados Unidos, y donde él se enfocó su esfuerzo en agilizar los servicios de autotransporte en operaciones internacionales y seguridad. Actualmente, Martín, desde el 2015 a la fecha, trabaja en Washington, D.C. Como asesor en jefe para las Américas de la International Road Transport Union, correcto, que es RIU, la sigla en inglés, para apoyar y promover el transporte por carretera para una mayor eficiencia y seguridad. Además, destaco que Martín también ha trabajado en la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materias de transporte y en fomentar el desarrollo de sistemas, procesos e infraestructura para agilizar cruces fronterizos. También ha colaborado en diversos grupos de trabajo y comités privados de gobiernos, los cuales incluyen como Comité Asesor de Operaciones Comerciales de Estados Unidos en el diseño de los programas de OEA, también en los prototipos del sistema ACE y la ventanilla única de la aduana de Estados Unidos, y también como un Comité de Seguridad de Carreteras del Departamento de Seguridad Doméstica, donde tú te desempeñaste como primer presidente. Correcto. Bueno, lo dejo con Martín. No, perdón, voy también a presentar a Pablo, perdón. Pablo es ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Cuenta con un MBA del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Adicionalmente, Pablo, su lado B, Pablo es piloto. Le gusta volar, es aviador, casado, 3 hijas, y le gusta leer, cocinar, en fin, tiene un lado muy especial, muy lúdico. Además, Pablo es actualmente director general de Excellence Freights de México, una empresa de transporte de líquidos a granel, con más de 150 camiones de unidades de transporte. Anterior a eso, Pablo trabajó 15 años en el grupo IDESA, siendo su último cargo director de logística desde agosto del 2017. Él fue responsable de liderar, supervisar y establecer la estrategia comercial y operativa para las terminales marítimas y ferroviarias, también como la flota de camiones de IDESA. Pablo tuvo un tiempo en IDESA, estuvo frente a la división de sistemas constructivos, formó parte del equipo de ventas de productos químicos y participó en el equipo de planeación financiera de IDESA. Bueno, ¿qué más les cuento? Es eso. Bueno, ¿y qué es IDESA? La IDESA es la industria que se dedica a la producción y almacenamiento, distribución y transformación de hidrocarburos. Podemos empezar con Martín. Perfecto. Me pasas el... Muchas gracias a APLA por la invitación y por la presentación, y a Ricardo Sánchez, que estaba por aquí, que les dio mi nombre. Hemos participado en distintos eventos cuando trabajaba en la ATA y he tenido que ver con temas de puertos también. Básicamente quiero pedir una disculpa también porque vengo de Washington y ya sé que nosotros estamos en ese pequeño pueblo de 500,000 personas creando unos desajustes a nivel logístico impresionante por uno de nuestros residentes en la ciudad. Y entonces constantemente me están preguntando que qué piensa que va a ser el siguiente paso, la siguiente. No tenemos idea. Este caballero trabaja
de manera muy distinta de lo que estamos acostumbrados y a algunas gentes, inclusive aquí Pablo me decía que quizás hay una lógica detrás de todo, pero esperemos que sea cierto y ya veremos. Yo quiero darles una presentación breve sobre este tema de escasez de operadores. Desde hace unos 5 años venimos haciendo un estudio de la escasez de operadores de camiones a nivel global con algunos de nuestros miembros. Y un tema muy importante, básicamente, la verdad que esto es algo que se da principalmente en el sector de larga distancia del autotransporte de carga. ¿Cuántos de ustedes creen saben que hay una escasez de operadores, para empezar? ¿Saben que hay una escasez de operadores? ¿A quién le importa que haya una escasez de operadores, digamos? Porque eso es un tema muy importante, ¿no? Bueno, entonces, lo que estamos viendo, un poquito de la IRUS rápidamente, nada más para que vean cómo hicimos nuestros estudios, pero somos una organización que tiene 75 años, operamos en más de 80 países, empezamos los países en amarillo, fue donde surgimos, y nuestra misión básicamente es representar a todo el autotransporte, tanto de carga como de pasajeros. Si se mueve por carretera, nosotros lo representamos y tenemos miembros en más de 80 países, tenemos más de 170 miembros en total y tenemos todo desde compañías logísticas, empresas de transporte de pasajeros como ALSA en España, y 60% de nuestras operaciones son dedicadas a la logística y aproximadamente el 40% serían dedicadas a lo que es el movimiento de movilidad de pasajeros. Tenemos un equipo que está creando reportes de inteligencia en distintos sectores, en distintas áreas, ya sea descarbonización, digitalización, pero una de ellas es este tema de la escasez de operadores y llevamos 5 años haciendo este reporte. Tenemos algunos países de las Américas que participan en ello y básicamente recopilar información. Y la idea es, como IRU, es poder recopilar cuáles son los temas que se están viendo, por qué existe esta escasez de operadores en distintos países, cuáles son los factores claves y luego también ver cuáles son las posibles soluciones para mejorar este tema que tenemos. Tenemos participación de Estados Unidos, de México, de Argentina. El año que viene esperamos tener participación también de nuestro miembro en Brasil, porque en Brasil entiendo hay como una escasez aproximadamente de 100,000 operadores de camiones. Y lo que estamos viendo comparativamente al año pasado y debido digamos, a la disminución en la carga y que después de la pandemia que hemos sufrido, que está bajando un poquito la cuestión de la temática. En Estados Unidos, por ejemplo, solíamos tener un número de 88,000 operadores, un déficit de 88,000 operadores, ahora estamos en 67,000. En México hemos bajado a 99,000. En México tiene una gran escasez de operadores. Algunos de los operadores de México se están yendo a Estados Unidos a trabajar porque hay mejor paga y cuestiones así. Y también el tema de seguridad. Aquí Pablo comentará algunos comentarios y también Pablo es el encargado de asegurarme que estoy siendo honesto con ustedes sobre algunos de los datos, porque él lo vive día a día. En Argentina 14,000, un déficit de 14,000. Entonces estamos claramente viendo cuáles son los problemas que tenemos para ver cuál es especialmente las motivaciones por las cuales tenemos este déficit. Casi un 30% de las empresas entrevistadas dicen que van a tener un mayor problema consiguiendo operadores este año que el año pasado. Y lo que estamos viendo es que van a tener, el 30% van a decir que van a tener más problemas y el resto de las empresas dicen que vamos a tener el mismo problema o va a ser más fácil para nada. O sea, esto es un problema que sigue subiendo. No tenemos un sector en el cual, debido al tipo de operaciones que estamos yendo de larga distancia, sabemos que esto es una cuestión de calidad de vida. Y sabemos que es una cuestión de calidad de vida porque decimos, bueno, o sea, los operadores dicen que están contentos con su trabajo, con su paga, básicamente. Esta lámina tiene que ver un poco más con la cuestión en Europa, que si están satisfechos con su empleo. Pues dicen que están
bastante satisfechos con su empleo. Pero si dicen que quisieran recomendar su empleo a otra persona, a un familiar, dicen que no. El 58% le diría que este no es un trabajo que quieren tomar. En todas las regiones estamos viendo también cuáles son los demográficos donde podemos obtener gente que quiera volverse un operador de vehículo comercial. Y uno de los demográficos que estamos viendo son mujeres. ¿Cómo podríamos atraer más mujeres al sector? Tenemos varios factores que son problemáticos. Uno de los temas que estamos viendo en América Latina especialmente es la seguridad en carretera. La seguridad en carretera es algo que está acrecentándose y no solamente en América Latina, también estamos viendo más criminalidad en Estados Unidos, estamos viendo más criminalidad en Europa y estamos viendo una profesionalización en los grupos de crímenes que están actuando en distintas regiones. Entonces, esta cuestión de cómo podemos captar a gente que son más jóvenes, gente de distintos demográficos como mujeres, es algo que estamos viendo como una posible solución a este factor de la falta de operadores. Como mencioné, es este factor de que tenemos una alta tendencia en la edad promedio en el sector, es aproximadamente 55 años. Y capturar a gente más jóvenes, que bueno, tenemos algunos factores que nos inhiben en poder captarlos. Por ejemplo, en algunos países, la necesidad de que tengan 21 años para poder obtener una licencia comercial para manejar un vehículo comercial. Si se reciben a los 18 años de la preparatoria, del high school, digamos, pues inmediatamente salen, quizás si no van a ir a hacer estudios universitarios, pues van a tomar una posición en algún otro sector. Puede ser construcción, algo que no requiera que se tenga que esperar hasta los 21 años. Entonces estamos viendo posibilidades de cómo mejorar esos ámbitos, esa materia regulatoria, para que reduzcan los años y poder empezar por lo menos a entrenar, a capacitarse como operadores en ciertos tipos de vehículos. Aquí, por ejemplo, vemos que en la mayoría de los países la población de operadores que tienen 25 años o menos es menos del 12%. Entonces tenemos una gran tarea y una gran dificultad para poder acelerar y conseguir a estas personas que salen del high school para volver y que sean parte de la industria del transporte. Las políticas que tenemos que hacer incluyen la parte de la licencia, la sobreregulación, los factores de sobreregulación, que en varias industrias sabemos que tenemos sobreregulación, pero en el autotransporte de carretera también lo tenemos. El costo de obtener las licencias, el costo de tomar los exámenes de conducción para poder obtener la licencia, pasar las pruebas. Todo eso son factores que inhiben un poco la posibilidad de capturar a gente más joven, la cuestión de la seguridad y la cuestión de estas largas distancias que transitan y el factor de que van a estar fuera de casa por varios días. Es un reto importante para poder obtener y poder atraer a este sector. Alguien me estaba preguntando si la automatización, por ejemplo, de los vehículos podría ser un factor que apoye, que ayude. Ciertamente estamos viendo que las nuevas tecnologías hacen más fácil la conducción de un vehículo comercial y pensamos que esta automatización nos va a ayudar. Pero no creo que vamos a llegar al nivel de automatización en el cual vamos a poder dispensar de los conductores. Igual que en los aviones hoy en día, pues un avión casi se vuela por sí solo, me imagino, Pablo, que casi. Pero siempre tienes un piloto ahí. Sería lo mismo en un camión de estos de clase 8, que siempre van a tener la necesidad de tener un conductor detrás del vehículo. Pero este es un grave problema porque el porcentaje de gente que tenemos trabajando en la industria en este momento, menor de 26 años, o sea, menos del 12%, representa un reto. Y estos son algunos de los factores claves que hemos visto dentro de los estudios que hemos hecho. Y bueno, desde, por ejemplo, esperas en frontera. Hay empresas de transporte en Canadá, en Estados Unidos y en México que dicen no cruzamos fronteras, para que no tengan que esperar horas y horas. Y a veces también
recibieron una cuestión de maltrato, por ejemplo, por los oficiales en frontera, que eso es un tema. En algunos países esperan horas, aquí en América Latina de repente pueden esperar días también. Vaya, es bastante común que tengan que bajarse el camión y esperar 2 días para cruzar frontera. La cuestión de que si van a ser reemplazados por vehículos autónomos. Pues decimos, no, tenemos autonomía que te va a ayudar en la conducción del vehículo. Pero eso también dice, no, bueno, si en 5 años ya no me van a necesitar, ¿para qué gasto todo este dinero en obtener una licencia, en tomar los exámenes y todo lo demás, si en 5 años me va a reemplazar una computadora? Pero hay unos temas muy importantes y esto es algo que incumbe a todos ustedes. Como menciono, es una cuestión de estilo de vida. La paga es bastante buena. Dicen low wages, pero siempre nos quejamos. Yo me quejo también de mi salario. ¿Quién no se queja de su salario dentro de la empresa? Dice, oye, yo debería estar ganando más dinero. Y eso pues, siempre es una motivación para pedir más dinero. Pero, por ejemplo, el tiempo que pasan fuera de casa, de vuelta, larga distancia, ¿no? Eso es un factor muy importante. La cuestión de la imagen de la profesión, eso también nos echa para atrás un poco, porque solían ser, antes había programas de televisión en Estados Unidos, Bear y no sé qué, que eran, vaya, programas que éramos como los caballeros de las carreteras, pero hoy en día ya no es así. Hay una cuestión de imagen que tenemos que mejorar, pero también hay simplemente una cuestión de que hay tantos vehículos transitando alrededor de camiones y eso, y piensan que a veces el camión es el que está causando el tráfico, etc. El trato del operador. 85% de los encuestados dijeron que el trato que reciben a la hora de recoger o de dejar carga en las empresas es un tema importante. Y hemos tenido ejemplos verdaderamente espantosos en los cuales de repente a un operador, a un chofer de un vehículo comercial, lo meten básicamente en una jaula casi, que espérate ahí, no queremos que te estés moviendo por la planta, quédate en ese cuarto y ahí estás, sin acceso a baños, sin acceso a comida, sin acceso a agua. Entonces, claro, eso es un ejemplo muy grave, pero hay una cuestión del trato que reciben por parte y a veces los hacen que descarguen el camión cuando no deben descargar el camión. Ese tipo de efectos. Hay unas empresas que saben muy bien que si tratan mal al chofer, ese chofer no va a querer volver. Y le va a comentar a sus compañeros que tampoco vayan a trabajar en esa empresa. Entonces hay empresas que hacen un esfuerzo por tener buenas condiciones para cuando el chofer llegue a la planta, tenga la capacidad de poder usar los baños, de poder tener un alimento, de una dignificación, ¿no? de su empleo. En puertos a veces tenemos este tema también. Obviamente tenemos el trato, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de lo cual podemos discutir en la multimodalidad, ¿no? En cómo mejoramos los sistemas de PCS, de Port Community Systems, para que haya un sistema y una agilización y una eficiencia en el uso de los vehículos comerciales entrando a puertos, igual a aeropuertos, porque claro, los camiones van a todos los otros modos, a ferrocarriles, a puertos, a los aeropuertos, a las plantas químicas, a donde tengan que ir por recoger su carga o a dejar su cargamento. Entonces tenemos que concientizar un poco también a los clientes del autotransporte en que tengan un trato dignificado del operador. Y también este tema de infraestructura que es muy importante. Si pasas tantos días fuera y no tienes un lugar para descansar en carretera, un área de descanso que tenga baños, que tenga un lugar donde puedan estacionar el vehículo, muchas veces se ven estacionados al lado de la carretera. Y lo vemos en frontera. En Estados Unidos lo vemos constantemente con la cantidad de vehículos, por ejemplo, que suben y bajan la I-95 que va desde Miami hasta Maine. Pues bueno, vemos camiones estacionados al lado de la carretera porque están llenos los lugares de descanso. Entonces, algo que tenemos que trabajar es esta parte también de la infraestructura. Y este es el problema que tenemos. Tenemos un montón de operadores a nivel global que se van a estar jubilando para el 2029, 3.4 millones de ellos. ¿Y cómo los vamos a reemplazar? ¿Quién va a tomar el lugar de estas gentes cuando salgan de la industria? Es el tema clave. Es el reto que tenemos todos
Nosotros como empresas de transporte, pero también ustedes como clientes de las empresas de transporte. Entonces, es muy importante que haya una compaginación, comunicación para entender cómo tratamos bien al transportista, porque la gran mayoría de los cargamentos, quizás no a través de vías marítimas, pero ciertamente a nivel regional, en Mercosur, en América del Norte, en Europa, ya tenemos camiones que están yendo de China a Europa haciendo esos movimientos. Es muy importante que tengamos estos personajes y que los tratemos bien y de una manera de poder encontrar las soluciones para que tengan una mejor calidad de vida. Con eso les dejo el website de la IRU. Pueden obtener el estudio que tenemos ahí de escasez de operadores si les interesa, o me pueden preguntar un poquito más y con todo gusto les doy más información. Muchas gracias por su atención. Okay. Muchas gracias, Martín. Ahora, Paulo, por favor, cuéntanos un poco. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación. Es verdaderamente un honor estar aquí y poderles platicar un poquito ahora desde el otro lado, ¿no? Definitivamente los toros se ven diferentes desde la barrera. Yo ya tuve la oportunidad de estar 15 años de un lado y ahora que estoy al frente de esta empresa, nos damos cuenta efectivamente de la problemática que es, ¿no? Es una problemática que ha venido prendiendo los focos amarillos desde hace muchos años y hoy, pues, la verdad es que no nos podemos decir sorprendidos, ¿no? Sí se vino avisando y hoy lo tenemos enfrente. Rapidísimo, ¿quién es Excellence? Excellence Freight somos una empresa de transporte especializados en líquidos a granel, justamente lo que movemos dentro de la industria química y petroquímica, ¿no? En su gran mayoría. Pero no solamente son químicos y petroquímicos, tenemos lubricantes, tenemos combustibles, hay también aceites vegetales, hay muchos otros productos líquidos a granel que se están moviendo. Particularmente nosotros estamos en México, pero en las conversaciones que he podido tener y en la experiencia que he podido tener y hablando con otros colegas de diferentes países nos encontramos con problemáticas similares, ¿no? Y aquí vemos un poquito, ¿qué es lo que solicitan las industrias hoy? ISO 9000, kosher, responsible care, y se exige, y seguridad, y todo, y trabajemos, y se exige al transporte, y el transporte a su vez exige al operador, que a veces terminamos desincentivando a los operadores que trabajen en esta línea de negocio y se vayan a otras líneas de negocio o a otros negocios. Entonces, a veces también somos juez y ejecutor, ¿no? de esta falta, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del tema y no voy a repetir mucho de lo que dijo Martín, hablando de estadísticas, pero sí de qué se puede hacer desde el punto de vista de industria, cómo podemos trabajar de forma conjunta para poder atacar esta problemática que es global. No es de un país, no es de una región, ya es global. Digo, aquí creo que yo estoy un poquito, pero son 2.6 millones, ya vamos en 3.4. No sé. Yo vi el último reporte, híjole. O sea, creo que no voy a repetir estadísticas ahí, pero sí, aquí vemos un poquito de, en México, 99,000 operadores vacantes. Y hablamos de operadores cuando se consultan a líneas transportistas profesionales y asociaciones profesionales. O sea, realmente, si nos vamos a la verdadera escasez, hablando de un mercado secundario o los mercados no formales, estamos hablando de muchísimo más puestos de trabajo, ¿no? La falta de conductores, condiciones difíciles, es parte de lo que dice que argumenta que no hay, imagen pobre de la profesión, dificultad para atraer mujeres, lo que ya platicamos, ¿no? Jóvenes a la profesión, no es sexy la profesión de ser conductor de operador, así de fácil. A ver, alrededor del 70% de las mercancías o de la carga en Latinoamérica se mueve a través de carreteras. Estamos hablando del elefante, the elephant in the room,
¿no? Y no lo vemos. Es muy sexy, muy glamoroso hablar de barcos, hablar de ductos, hablar de ferrocarril, pero no queremos hablar de transporte terrestre. ¿Por qué será? Porque no es glamoroso, es un trabajo difícil, es muy complejo. Dormir a la orilla de la carretera es complicadísimo. ¿Alguno de ustedes lo haría con su familia? En su auto, ya ni siquiera en un camión, o sea, dormir a la orilla de la carretera es muy complejo y se ha vuelto todavía más complejo. Por supuesto que cada país tendrá una coyuntura muy particular, pero en general todos tenemos una en común, que es no está siendo atractivo. Los operadores hoy no lo desean para sus hijos y por ello no atraen a sus hijos y no enseñan a sus hijos. Ese gap de los 18 a los 21 era típicamente cuando podías llevar a tu hijo a bordo y le ibas enseñando, órale, mijo, y te voy soltando el camión y le vas dando. Hoy ya no se da eso. ¿Por qué? También nosotros, las empresas de transporte, hemos fomentado el que no debería haber nadie más a bordo por un tema de seguridad, un tema de seguridad de carretera, seguridad patrimonial. Entonces, también lo hemos incentivado, ¿no? La propia regulación no te lo permite. Entonces, también hemos hecho afuera ese entrenamiento, que ese entrenamiento típicamente venía familiar, de padres a hijos, era generacional, ¿no? Hoy ya no se da. Afortunadamente, el otro punto es que hay un movimiento social, o sea, un movimiento, una escalabilidad, ¿no? Los operadores ahora han podido darle a sus hijos acceso a más oportunidades, ¿no? Hay operadores que ahora dicen, mi hijo ya puede ir a la universidad. Entonces, esa subida en la escala social, pues también ha hecho que pues, hay una falta de operadores, ¿no? Jóvenes. Ahora sí que, qué positivo por ellos, nos vemos en un problema del otro lado, ¿no? Como hablábamos, el cambio generacional era un oficio que se transmitía de padre a hijo y ahora no. La seguridad en la carretera, particularmente en México, el tema de crimen organizado, secuestros, asaltos, asesinatos y el riesgo de muerte por altos accidentes, pues es parte de lo que desincentiva, ¿no? El que los padres lleven a sus hijos a la profesión o atraiga gente joven, ¿no? Y creo que un tema muy importante en donde todos pudiéramos participar aquí es en el dignificar la profesión, ¿no? No son choferes, son operadores, realmente les estamos confiando aparatos altamente valiosos, además de carga altamente valiosa. Creo que ustedes mejor que nadie conocen el valor de cada tonelada que se transporta. Y ahora a un camión le estamos cargando en promedio 35 toneladas, más el valor del equipo, pues estamos hablando de que estamos poniendo en manos de estas personas un alto valor, además del riesgo en la carretera, ¿no? Entonces, ese engagement que tenemos que lograr con ellos y ese compromiso es muy importante y creo que es una responsabilidad de ambos. Nosotros como industria de transporte y ustedes como industria química debemos trabajar juntos en dignificar esa profesión, ¿no? Las condiciones laborales, el estatus de la profesión y la brecha social, ¿no? Típicamente un operador, por lo menos en México, es alguien que venía de escasos recursos, pero cuya remuneración es alta. Verdaderamente no es a veces un tema de salario, son muy bien remunerados, y más hoy. El problema también viene en ese upbringing, ¿no? Vienen de situaciones muy humildes, llegan con acceso a pues, una muy buena plata, y a veces eso deriva también en que tengo 2 familias por acá, o 3 familias, 2 esposas, 15 hijos, híjole, ¿no? Entonces, sí, también, pues sí, si hay fama de eso, también, claro que lo hay, ¿no? Pero creo que el tema en condiciones laborales es en donde podemos mejorar mucho, ¿no? Creo que aquí es, ¿cuál es el rol de la industria, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Y es tiempos de carga y descarga ágiles,
Yo entiendo, yo también estuve del lado de las plantas, del lado de terminales, que hay que tomar tiempos para análisis, muestreo, el tiempo de laboratorio, por supuesto que hay que hacerlo. Pero después viene todo ese backlog, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tomar un análisis? ¿4 horas? Probablemente. Y entonces, ¿por qué me piden 12 horas libres de demora? ¿No? Entonces, eso para el operador es tiempo y para ellos el tiempo es dinero porque ellos ganan dinero estando en la carretera. Y oye, no solamente después de 12 horas libres, además te retrasaste y después me pides tiempos de tránsito inalcanzables. Vete rápido, pero con cuidado. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo es eso, no? Nos piden respetar los tiempos de conducción, pero córrele rápido, pero con cuidado, ¿eh? Y que maneje de noche. Oye, pero lleva 12 horas en espera en la planta, no lo dejaste ni bajarse al baño. ¿Dónde fue al baño en 12 horas? ¿Dónde hizo dónde satisfizo sus necesidades básicas? La verdad es a veces penoso decir que hay empresas que se jactan de ser DEI, Best Place to Work, Global Supplier, Global Brand, lo que quieras y las banderas que quieras, y llegas y ves las condiciones en las que tienen a los operadores y son vergonzosas. Hay un cuarto, sí, pero el cuarto tiene unos colchones que están llenos de pulgas, no hay aire acondicionado, no hay donde sentarse, el trato es infrahumano. Entonces, yo creo que es importante que dejemos de tratar a los operadores como subhumanos, ¿no? Son verdaderos profesionales. Y sí, vamos a reconocer que hay mucho espacio para mejorar, mucho espacio, pero las condiciones son importantes. Creo que después de un largo viaje, después de probablemente días para llegar al destino, el que puedan ser recibidos en un sitio en donde simplemente puedan sentarse, descansar, probablemente tomar agua o ellos mismos poder tomar sus alimentos, ni siquiera hay que ofrecerlos, a veces simplemente es con tener un lugar donde ellos puedan tomar sus alimentos o puedan tener acceso a un buen descanso, inclusive a una ducha. Creo que son inversiones en CAPEX mínimas, ¿no? Mínimas ante una problemática que se está gestando, ¿no? ¿No? Las instalaciones, creo que es importantísimo, creo que es un pequeño pedacito del CAPEX que se asigna o se destina, yo sé que siempre lo buscamos destinar a mayor producción, a optimización, fierros y lo que sea, pero un poquito puede ser lo que cambie todo esto, ¿no? Nosotros particularmente a veces tenemos operadores que dicen, ay, no, ese viaje, ingeniero, ni me lo pida, no lo vamos a hacer. Tienes que estar rogándoles, por favor, porque hagan el viaje. Y en cambio tienes otros destinos en donde se pelean el destino, porque saben que al final pues es un buen sitio, ¿no? Y habla bien. Entonces ya también entre ellos se comunican y hablan y te dicen, si vas a planta fulanito en lugar tal, es un buen lugar, ahí te vas a encontrar tal y es muy bueno, ¿no? En cambio, pero también hablan de lo malo. No, pues en tal planta, en tal sitio, no te atienden mal, te piden dinero para pasar a cargar también, o para que te brinques la fila y puedas cargar primero. Y entonces se genera un mercado negro abajo derivado de eso, ¿no? Del no tener la instalación digna para decir, espérate aquí, no pasa nada, pasa y espera adentro, ¿no? Yo entiendo, hay instalaciones que tienen muchos años en zonas que ya se las comió la mancha urbana y a veces no hay dónde esperar, ¿no? Pero siempre es válido, deberíamos tener en cuenta el cómo lo recibimos al operador, ¿no? Solo imaginen ustedes después de 12 horas de conducción y a veces 12 horas tratando de cruzar una aduana, no había baño, te avientas otras horas de carretera, te detiene, hablando de México, las policías federales de camino, te inspeccionan, te intentan extorsionar, evitas que te asalten, el paradero, vaya tú a saber si te quieren robar el diésel, ¿no? Y además, el centro de monitoreo está encima de ti, ¿no? ¿Cómo vas? Vas rápido, despacito, ¿no?
Ojo, señor operador, lleva más de 15 minutos en su parada permitida. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso me lo exige el cliente, porque me está revisando mis estadísticas. De repente sí hemos creado nosotros mismos esta falta de operadores, ¿no? Los hemos desincentivado. Ahora, todo esto también ha subido la productividad, ¿no? También tenemos empresas más productivas, tenemos rutas más productivas, pero creo que tenemos mucho más que ofrecer a los operadores que solamente estar encima de ellos, ¿no? Esa va a ser la forma en la que traigamos a gente, en que también capacitemos a la gente y dignifiquemos la profesión. Y así como a los pilotos les exigimos ciertas horas de entrenamiento y los vigilamos, así les estamos exigiendo a los operadores. Y les estamos confiando igual o más a veces, ¿no? Creo que es una gran oportunidad esta de que la industria química ayude también a la industria del transporte a poder cubrir esta brecha y a poder regresar y decir, sí es bueno, vengan y trabajen como operadores de transporte, porque en la industria química se les trata bien, es ágil y se paga bien, ¿no? Creo que eso sería lo que a grandes rasgos se pudiera hacer por parte de la industria química para ayudar al tema de los operadores. Y pues bueno, yo sin más que decir, creo que preguntas y respuestas porque va a estar muy, muy interesante. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias, Pablo. Se agotó Sí, estas cosas pasan en vivo. Que se agotó la batería de esto. Las cosas cuando están en vivo son más espontáneas, ¿no? La tecnología. Claro, la tecnología. Pero bueno, un temazo, claro, y es lo que tú dijiste, Pablo, es una realidad. Estamos todos, como tú dijiste, estás al otro lado ahora del mesón, como yo, de la vereda, de lo que tú hacías antes, ¿verdad? Y ahora estás viendo el otro sentido de esta situación, que realmente es un tema, porque creo que todo lo que dijiste, bueno, es una realidad tal cual, o sea, así se vive. Y creo que hay que hablar del problema, ¿no? Creo Y que directo, o sea, claramente, no hay que dar rodeo ni adornarlo, sino hay que ir al hueso y decirlo claramente. Lo que tú dijiste es una realidad. Sí, creo que es como el alcoholismo, ¿no? Hay que primero reconocer que uno tiene un problema y el problema lo tenemos todos, ¿no? Y no es particular de la industria química nada más, es particular en general de todo, ¿no? Exactamente. Pero hoy estamos hablando aquí porque es nuestro negocio, ¿no? Nos necesitamos, o sea, nosotros vivimos de la industria química como transportistas y me encantaría pensar que la industria química también nos necesita a nosotros, ¿no? Pero sí tenemos que trabajar de forma conjunta. Este problema no se soluciona nada más aventándole dinero. O sea, este sí es de esos problemas que no se soluciona aventando dinero a la mesa. Efectivamente, no. Y uno de los temas, bueno, tocaste varios puntos y son todos reales. Gracias. Sí, creo que el tema es esta cuestión de que no es de dinero, es de estilo de vida, ¿no? Son varios factores, es el trato que tienen, las largas distancias, tiempo fuera de casa. Todos esos temas hay que ver cómo podemos mejorar, porque en este sector no lo vemos, te digo, en operaciones urbanas, en operaciones donde vuelven a su casa. Es más, sabemos de operadores que te dicen, oye, dame un día extra, no me pagues más, ¿no? Prefieren que no les paguen más, pero prefieren tener un día extra para poder llegar a casa. Entonces, es una cuestión de estilo de vida que estamos teniendo, más allá de algunos de los otros factores que pues, tienen que lidiar con ellos. El tema de seguridad que mencionó Pablo es muy importante, vaya. Entonces, también necesitamos el apoyo de gobiernos para mejorar la seguridad en carretera. Y esto ocurre en toda América Latina, o sea, en algunos países peor que otros, pero ciertamente en México ahorita con el nivel de crimen organizado que tenemos, pues es un factor enorme, vaya, muy, muy grande. Claro, y creo que aquí, a ver, por supuesto, tienes toda la razón, Martín. Hay una parte importante que es única responsabilidad del gobierno, ¿no? Que es la seguridad, ¿no? Garantizar la seguridad de las carreteras y de paradores, esa es responsabilidad única del gobierno. Y eso, pues, híjole, creo que en México se ve
muy largo el camino Lo todavía. estamos viviendo casi en toda América Latina, esas cosas que está Ujú. pasando hoy día, ¿no? Actualmente, y eso pega fuerte. Mira, hay una pregunta aquí interesante. Dice, ¿cuál es la tasa de inserción al puesto de choferes sobre el total de entrevistados? O sea, ¿cuál es la tasa efectiva de reclutamiento? A ver, voy a dar dos datos, justamente. Uno es la rotación. Primero, ¿cuál es la rotación? Hay 40% de rotación anual en las empresas de transporte. Wow. ¿Por qué? Ante la escasez ya empieza a haber robo entre las empresas de operadores, pero ya también empieza a haber brincoteo de operadores entre empresas. Ya ellos saben que hay una escasez y entonces ellos ya deciden, total, trabajo hay. Sí. Y por otro lado, nosotros, particularmente Excellence Freights, hasta hace un par de años, solíamos tener un porcentaje de contratación de 8%. O sea, de 100 personas que venían a una entrevista, se quedaban 8. ¿Por qué? Sí. Porque éramos muy exigentes, ¿no? Efectivamente. Sí. ¿Quién tiene experiencia manejando? ¿Cuántos años? Buscamos un perfil muy Y particular de el tipo de operador. producto que transportan, porque Exactamente. el tipo, ejemplo, un producto IMO, Hazmat. claro, y tienen que tener y cumplir con ciertas regulaciones y cumplir ciertos requisitos y atributos para que puedan manejar ese tipo de Es camión. correcto. O sea, recordemos, estamos transportando hazmat, estamos transportando acetonas, gilenos, vaya, productos altamente peligrosos. Tener las ¿no? competencias para que puedan. Entonces se encarar buscaba eso. un perfil muy particular, con Claro. licencias y experiencia. Hoy el problema no es cuántos contratos, sino cuántos llegan. ¿no? Entonces sí estamos teniendo, antes de 100 se quedaban 8. Teníamos gente que estaba formada en la puerta tocándote la puerta, tocando, haciendo fila. Hoy es al revés, estamos teniendo que ir a buscarlos y a jalarlos de algunos otros sitios, e inclusive promoviendo desde otros puntos, quienes manejaban cajas secas y empezar a entrenarlos para que aprendan a manejar líquidos. ¿no? Entonces hay ese también desarrollo interno o desarrollo desde otras industrias que estamos intentando hacer. Tengo otra pregunta. ¿Conocen experiencias de empresas que hayan realizado planes con escuelas secundarias para poder facilitar el ingreso laboral del perfil que se busca, ¿no? Sí, yo creo que ahorita los modelos varían mucho, ¿no? O sea, hay empresas que establecen sus propios colegios de capacitación en algunos países, en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo. Pero yo creo que en México se está dando mucho ahora a través de las cámaras de las asociaciones de transporte, básicamente establecer relaciones con centros de capacitación, ¿no? que están en cooperación a veces con los estados, con municipalidades, para poder usar un colegio, no te diré una universidad, pero este tipo de instalaciones educativas donde quizás no lo están usando constantemente, pero para poder fomentar este tipo de empleos, ¿no? Y está sucediendo en México, creo que es un buen ejemplo. La Canacar, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, tiene un programa muy, muy importante de capacitación y lo están expandiendo día a día. Entonces yo creo que es un modelo bastante bueno. Nosotros dentro de la IRU tenemos aproximadamente 37 asociaciones con las cuales trabajamos en temas de capacitación solamente. O sea, tenemos un área de capacitación que a eso se dedica y es ver cómo facilitar la entrada, ¿no? Te digo, hay una, y Pablo mencionó, una sobreregulación sobre el transportista en este momento, también, o sea, los costos para obtener la licencia. Entonces, ¿qué se puede hacer para agilizar esos procesos? También para darle pues, la oportunidad de tener acceso a financiamiento si es necesario para obtener licencias, hacer las pruebas, tomar el examen, ¿no? Porque ahora hay todo tipo de exámenes que tienen que tomar. O sea, médicos, psicológicos, Sí. o sea, vaya, dependiendo del sector, ¿no? Hasta temas de inmigración se van. Bueno, el tema de migración ese es tema bestial, aparte, ¿no? Y este tema que menciona Pablo de la canibalización de empresas de operadores que van y vienen, pues sí, ¿no? En Estados Unidos tenemos empresas que cambian el parque de empleados y vaya, lo pongo así, más del 100% en un año. Sí. O sea, la cantidad de operadores que entran en un año
quizás el 100% cambia para algunas empresas que se dedican solamente a larga distancia, caja completa, ¿no? Entonces, pues, ese es el reto. Es un problema, te digo, de estilo de vida que cómo se va a resolver este tema. Estamos en veremos todavía. Y yo creo que traer al otro género, ¿no? O sea, traer e integrar a más mujeres se está viendo como una buena alternativa, pero también tiene sus retos, ¿no? No es tan fácil, tampoco es atractivo ni seguro para ellas, ¿no? Entonces también creo que eso lo hemos podido resolver en la última milla, pero en el largo alcance es muy complejo, sigue siendo muy complejo. Perdón, esta escasez de choferes tiene un impacto global en la economía, ¿no? de la mayoría de los países de la región y en todos lados. ¿Hay programas de comunicación y sensibilización de las autoridades públicas? Yo creo que sí lo hay, pero es como esto, ¿no? Es el elefante en la habitación. Se sabe, pero no se habla lo suficiente de ello, ¿no? Creo que falta más difusión. Por supuesto, las empresas que pertenecemos a las asociaciones somos los que más hablamos y vocificamos eso, pero a veces no creemos que sea suficiente. Creo que es un tema del que se debe hablar, se debe definitivamente decir, porque se debe fomentar e incentivar de aquí hay una necesidad, de aquí hay fuentes de empleo, ¿no? Particularmente en México lo que queremos es, aquí hay fuentes de empleo bien remuneradas, que sí tienen un grado de riesgo, pero son muchísimo mejores a la alternativa que es el crimen organizado. Y eso creo que el gobierno lo debería tomar en cuenta, por lo menos en el caso de México. La seguridad. Ok. Lo último, ¿por dónde comenzar? No, espera. ¿Será solo por la vía de la mejor paga o se vea que sea finalmente la mejora de otros factores que mejorar? O sea, es como tan difícil, ¿no? O sea, es una buena pregunta, pero ¿cuáles serían las acciones, digamos, en el fondo? ¿Cómo avanzar en eso? Yo creo que va a ser una combinación de factores para poder atraer más gente a participar como operadores, ¿no? Yo creo que la modernización de los vehículos, el nivel de automatización, va a ser más fácil la entrada de muchas más personas al sector, ¿no? Ya no tienen que lidiar con 21 velocidades, el clutch, ¿no? Vaya, no tener una dirección hidráulica, etcétera, que había en el pasado. Hoy los vehículos, la verdad que son vaya, muy modernos, muy cómodos, ergonómicos, los asientos son mucho mejores que en cualquier coche que manejamos, yo creo. Entonces, se está mejorando el ambiente en el que trabaja el operador. Fuera de ello, pues las cuestiones de lidiar con el día al día, yo creo que son bastante pesadas, lidiando con clientes. Y también para nosotros es importante entender que son los embajadores de la industria. O sea, ellos van con el cliente y el cliente pues también quizás se lleva una buena o mala imagen dependiendo cómo el operador ¿no? trata con ellos de alguna manera. Entonces, estamos muy conscientes de ese tema, pero a futuro pues, no es una cuestión de paga, eso ya lo entendemos. Si Walmart de repente hace 2 años estaba pagando $110,000 por operadores que tuvieran 2 años de experiencia con un récord impecable, $110,000. Es increíble, vaya. O sea, ¿quién quiere ir a la universidad si te pueden pagar $110,000? No, vaya. La entrada en UPS están pagando $80,000. La entrada, digamos, en Estados Unidos en promedio pues son como $48,000 de entrada. Es más, tenemos gentes jubilados, parejas, que ahora se salen de la industria porque no, vaya, el mercado está bajando, no han ahorrado suficiente, se vuelven parejas, se vuelven un equipo para manejar camiones. Entonces ellos pueden manejar un camión que no se detiene, van cambiando, ¿no? Y pueden hacer horas, ganan mucho más dinero ahora en este momento, ¿no? Conduciendo transporte express, por ejemplo. Y yo creo que por parte de por dónde empezar estando desde el lado de la industria es la dignificación. Verdaderamente el reconocer el valor y el trabajo de la persona y el no categorizarlo como subhumanos. Yo creo que sí es muy importante el reconocer y valorar a esa persona que está atrás del volante, que ha tenido un trayecto complejo, largo, cansado,
fuera de casa, probablemente ha pasado días de mal comer, mal dormir y no se ha aseado en 3 días, si nos va bien. Por ahí empieza. Es el Reconocer que inicio. por ahí hay que Ujú. empezarlo. Es el ¿no? inicio, es un temazo y yo creo que nos ha quedado súper No claro. queremos O sea, espantarlos, pero lo sí, dejamos Pero sobre la sí, es algo mesa que hay que y hacer. es un Pero temazo como digo, que todos un día a la estamos vez. claros, pero es que no se habla, yo lo dije al principio, es un tema Sí, que sí, no, que no se no se piensa. conversa y realmente es un temazo hay que seguir dándole, queda sobre la mesa. Así que Pues muchas muchas gracias. gracias por su tiempo. No, Muchas gracias a gracias a ustedes. todos.